La señal para el pueblo adventista para salir de las ciudades es la implantación de la ley dominical. ¿Dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica. Primero se va a aprobar la ley dominical en los Estados Unidos. Pero ¿qué sigue después, 30 días más tarde? Escúchenlo. En el libro Eventos de los Últimos Días, bajo el capítulo titulado Las leyes dominicales, es un capítulo entero en Eventos de los Últimos Días, dice así: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Primero lo aprueba Estados Unidos, la ley dominical, y luego todos los países del globo van a ser obligados a seguir el ejemplo de Estados Unidos, porque es el líder mundial, Estados Unidos, y no ha caído y va a seguir en pie, y va a gobernar junto con el papado, solo que van a trabajar de común acuerdo. Eso explica Apocalipsis 13. Otra cita: las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien Estados Unidos encabezará el movimiento de la ley dominical, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas encima de las leyes de Dios, cuando las potencias de los gobiernos de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana por ley, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe, para que Miguel se levante. La sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo al sábado de la santa ley de Dios, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución llegue a ser universal, Dios se revelará. Miguel se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Primero Estados Unidos y luego ¿quién? El mundo entero, el resto de las naciones. Yo les propongo a ustedes, eso es en el capítulo Las leyes dominicales, y lo que leí está en la página 138 y 139 del libro Eventos de los Últimos Días. Hay muchas citas más. Ahora escuchen bien, yo les propongo a ustedes que los 1290 comienzan con la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos. Los 1260 comienzan con la promulgación de la ley dominical a nivel mundial. 30 días más tarde, primero Estados Unidos y luego 30 días más tarde, la ley se pasa a nivel mundial. Y los dos periodos terminan en la misma fecha. Y los 1335 comienzan en la misma fecha. Repito, 1290 y 1335, si yo tuviera una pizarra les dibujaba el diagrama, pero no la tengo. Pero si les dibujo el diagrama, pongo 1290 y 1335 comienzan en la misma fecha con la promulgación de la ley dominical en Estados Unidos, pero como son 1335, la diferencia entre 1335 y 1290
son 45 días. Hay una diferencia. De 1290 a 1335 hay 45 días más. ¿Qué pasa en esos 45 días? El final de los 1290, que terminan junto con los 1260, es la promulgación del decreto de muerte. Hay 3 decretos con relación a la ley dominical. El primero es la ley dominical en Estados Unidos. El segundo es la ley dominical universal. Y el tercero es el decreto de muerte. Esos 3 decretos nos los marca los periodos proféticos de Daniel 12. Por eso Elena de White escribió en 1890 los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida de Cristo. Arrojan un caudal de luz sobre los acontecimientos que deben suceder entonces. La cita es más completa, más larga, pero esa partecita yo me la aprendí de memoria. Si tuviera la cita les leería todo lo que ella sigue diciendo que va a venir. La persecución del pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a tener que huir, esconderse en las montañas. Lo mismo que dice Daniel 12. El pueblo de Dios va a ser dispersado. ¿Y hasta cuándo va a durar? Hasta el fin de los 1290. El decreto de muerte es donde ya Dios se levanta e interviene y nadie le puede poner un dedo encima al pueblo de Dios, porque Dios los defiende. Miguel se levanta en defensa de su pueblo y no permite que ninguno de los hijos de Dios pierda la vida cuando se da el decreto de muerte. Antes del decreto de muerte va a haber mártires. Cuando se promulguen las leyes dominicales en distintos países, va a haber muchos mártires que por negarse a aceptar la ley van a ser echados en las cárceles y muchos van a ser muertos. Todavía mientras dura el tiempo de gracia. Pero una vez que se acaba el tiempo de gracia y se cierra la oportunidad de salvación, ya no tiene chiste que muera un hijo de Dios. Porque ¿quién se va a salvar con la muerte de él? No va a ser un ejemplo ni semilla para la salvación de otro. Por lo tanto, acabándose el tiempo de gracia, ya no hay mártires. Sin embargo, va a haber mártires. Leámoslo, Apocalipsis capítulo 20. Aquí Juan ve a los que fueron muertos porque no adoraron a la bestia y no recibieron la marca y fueron asesinados. Pero ahora él los ve ya resucitados en el milenio, juzgando a los mismos que les quitaron la vida a ellos. Dice Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que por negarse a recibir la marca de la bestia en su frente o en su mano, fueron decapitados, murieron como mártires. Pero Juan los vio resucitados. Daniel también los vio resucitar. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión. Ahora, los que estuvieron esta mañana y también anoche, díganme, ¿cuándo sucede la resurrección especial? ¿Al final de qué periodo profético? Oh, ¿se les olvidó? Muy bien. La resurrección parcial o especial, que no es la resurrección de la venida de Cristo, sino durante el tiempo de angustia, sucede al final de los 1335 días. Y miren qué interesante cómo se da. 45 días antes se ha dado un decreto de muerte contra los que guardan el sábado.
solo que no se los puede matar sino hasta que llegue la fecha en que entra en vigencia el decreto. Va a ser como en los días de Esther, se puso una fecha y dijo, cuando llegue la fecha, ese día los pueden matar. Así va a ser, igualito que en los días de la reina Esther. Pero nunca van a llegar a matarlos, porque el Señor va a defender a su pueblo. Vamos a leer cómo va a ser. Y esto ya es el final, la liberación del pueblo de Dios. Porque al final de los 1335 días viene la liberación. Ahora yo quiero que entendamos que el Señor nos permite saber estas cosas para que nosotros, gracias, podamos tener confianza y tranquilidad cuando venga todo esto que va a ser terrible. Les doy un ejemplo. Si nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar todo esto, nos podemos desanimar a mitad de camino y decir, ya no aguanto más, esto es demasiado grande, esta persecución. Pero si sabemos cuándo va a terminar, por eso Daniel preguntó, ¿cuándo será el fin de todo esto? De la gran tribulación. Y se le dijo cuándo iba a ser el fin. Si yo no sé cuándo termina, tengo el peligro de decir ya no aguanto más y colgar la toalla. Decir ya no más. Si yo no sé cuándo termina la pelea, digo no, mejor ya, basta, no soporto más, porque va a ser terrible, cual nunca ha habido desde que hubo gente ni la habrá la tribulación. Pero si yo sé el tiempo que va a durar, cada día que pasa me pone un día más cerquita de la fecha de la liberación. El ejemplo que les voy a dar es el siguiente. Imaginémonos que en un batallón de soldados, el capitán los divide en dos grupos. Esto es imaginario, ¿verdad? Es un ejemplo. Divide al batallón en dos grupos. Un grupo le dice, van a salir, y van a correr, y van a correr, y van a correr, y van a subir cerros, y van a bajar cerros, y van a cruzar ríos, y van a subir piedras, y van a seguir yendo, y yendo, y yendo, y yendo, hasta que yo les diga. Al otro grupo les dice lo mismo. Van a salir en esta prueba terrible que va a mostrar si ustedes pueden soportarla. Y van a correr, y correr, y correr, y correr, y cuando sientan que no aguantan más, tienen que seguir corriendo, y tienen que subir montañas, y bajar cerros, y vadear ríos, y un montón de pruebas que tendrán por el camino. Pero solamente va a ser por 20 millas. El ejemplo que pongo, 20 millas. Corriendo. No cualquiera corre 20 millas. Quizás los soldados pueden aguantar 20 millas corriendo. Nosotros, medio difícil. Les podría haber puesto el ejemplo de 100 millas, pero está más difícil, ¿verdad? 20 millas. Ahora un grupo no sabe cuánto tiempo van a correr ni qué distancia. El otro sí sabe. Los dos comienzan a correr. Pero al rato, los cerros que tienen que subir y tienen que correr y correr y correr y correr y no pueden parar. Y comienzan a bajar y tienen que nadar en medio de los ríos congelados. Y tienen todo tipo de pruebas, obstáculos que se le meten en el medio. Un grupo siente que no puede más. Y el capitán les dice, tienen que correr. ¿Pero cuánto más? Tienen que seguir corriendo. Y no se les ha dicho cuánto. El otro grupo sabe que son 20 millas. Y van viendo. Uy, ya pasaron 7. Uy, ya llegamos a la mitad del camino. Pero el capitán les dice a seguir corriendo. Y dice, vamos a seguir. Ahora ya nos quedan 9. Ya nos quedan 8. Ya nos quedan 7. Y cuando viene lo más difícil, la prueba más terrible, los otros no aguantan y dicen no más. Y se tiran al suelo y dicen no más. Pero estos otros dicen lo que queda son 5 millas. Ya hicimos
15, nos faltan 5. Y le dan, y las últimas fuerzas que tienen, que se les están acabando, saben que ya les queda una milla, media milla, que ya van y arrastrándose, lastimados, sangrando, con los pies destrozados. Les queda el último pedacito, pero saben que están llegando a la meta. Y hacen su último esfuerzo y llegan, mientras que los otros se quedaron a mitad de camino. ¿Cuál fue la diferencia? No era que un grupo era más fuerte que el otro o estaba mejor entrenado. Los dos eran iguales. Solo que unos sí sabían el fin y los otros no sabían cuándo era el fin. Y eso hizo la diferencia. Lo mismo pasa en la gran tribulación. Dios va a permitir que sus hijos sepamos, tengamos el mapa de la gran tribulación, de las cosas que van a ir sucediendo. Y al irse cumpliendo como está en la Biblia, vamos a decir, wow, sí es cierto, esto es así. Cuando se cumpla los 30 días de la ley dominical en Estados Unidos, la ley dominical universal, vamos a decir, vamos bien, esto va bien. Y hay otras cosas que entran dentro de esto que no las pudimos ver, que son cosas tremendas que van a acontecer. En medio de eso se va a aparecer el diablo, va a ser la adoración del dragón. Todo eso está explicado y todo lo vamos a ir viendo. Y vamos a decir, esto va de acuerdo al plan. Dios no se ha desviado del plan. Está exacto. Pero la tribulación va a ser terrible. Pero vamos a decir, hay que aguantar un poco más. Ya llega el fin, ya llega el fin. Y cuando parece que el poder del papado es tremendo, te queda poco tiempo, hombre de pecado, hijo de perdición. Tienes tus días contados, porque ya nosotros sabemos cuánto tiempo Dios le va a permitir perseguir. 1260 días perseguir al pueblo de Dios. Y cuanto más nos acercamos, decimos, ya se acerca la liberación, ya se acerca, ya se acerca. Y finalmente llegaremos a ese momento y veremos la gran liberación. Les leo cómo termina todo esto. Y aquí vamos a entrar con lo de la resurrección especial también. Recuerden, si volvemos a Daniel 12, dice, Daniel 12, versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ese es el versículo 12. ¿Por qué les digo que son literales los días? Porque ningún ser humano puede esperar y llegar a 1335 años. Imposible. ¿Quién va a vivir 1335 años para esperar y llegar a 1335? Imposible. Nadie puede vivir 1335 años. No es literal. ¿Es qué? No es simbólica. ¿Es qué? Literal, son 1335 días hasta que llegue la liberación. El versículo que sigue, el 13, dice, y tú, hablándole a Daniel, irás hasta el fin y reposarás. Vas a morir, Daniel, pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y los días que se acaban de mencionar en el versículo anterior son 1335. Al comienzo del capítulo ya Daniel había dicho, viene tiempo de angustia cual nunca ha habido, pero en el tiempo de angustia será libertado tu pueblo, los que se hallan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora sí, vamos a ver esa resurrección especial. Leo en el libro Primeros Escritos, la página 285, el capítulo titulado La liberación de los santos. Esto tiene también su contraparte en el libro El conflicto de los siglos, también en el capítulo titulado La liberación del pueblo de Dios. Y también está en el libro Eventos de los últimos días. Estos 3 libritos hay que estudiarlos juntos. Eventos de los últimos días, Primeros Escritos y El conflicto de los siglos. Y hay uno más, que no lo tengo aquí, pero se llama Maranata, el Señor viene. Y ese librito también habla de los eventos finales y explica todo esto que yo estoy tratando de resumir al terminar esta serie. ¿Ok?
Les voy a leer tanto del conflicto como del libro Primeros Escritos. En Primeros Escritos dice así. Bueno, voy a leer primero en el conflicto y después voy al Primeros Escritos. Conflicto dice así, página 693. Cuando los que honran la ley de Dios, guardando el santo sábado, hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. ¿Por qué han sido privados de la protección de las leyes humanas? Porque ahora ellos están en violación a la ley. La ley obliga a guardar el domingo. Y ellos ahora ya no tienen la protección de la ley porque ellos guardan el sábado y no el domingo. Cuando los que honran la ley de Dios guardando el santo sábado hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos, quitarles la vida. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte. Ahora, si ustedes se fijan, hay una fecha señalada para quitarles la vida. Pero está en el futuro. Se puso una fecha. Conforme vaya acercándose la fecha, el tiempo señalado en el decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar la sexta aborrecida, guardadora del sábado. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El plan es, en esa noche les vamos a dar el golpe, en esa misma noche lo vamos a exterminar a todos. Lo mismo pasó en los días del rey Asuero y la reina Esther. Se puso una fecha, y en esa fecha, en la misma fecha, los iban ¿a qué? A exterminar. Pero esa fecha, que era la fecha para matarlos, resultó siendo la fecha ¿de qué? De su liberación. Los judíos todavía celebran esa fecha y le llaman a esa fiesta que fue el 13 del último mes. No es la Pascua. Esa fiesta se llama, a ver si me viene el nombre en hebreo, se llama Purim. Purim, esa es la palabra. Purim. Purim quiere decir echar suertes. Purim. Y esa fecha, hasta el día de hoy los judíos la celebran, porque fue la fecha de su liberación en la época del rey Asuero y de la reina Esther, pero llegó a ser un feriado nacional, una fiesta de liberación, porque Dios los libertó en ese día. También el pueblo adventista, nosotros vamos a tener nuestro Purim, nuestra fiesta de liberación. Miren cómo dice aquí, se convendrá en dar en esa noche el golpe decisivo. Ahora yo les hago una pregunta, cuando se pasa una ley y se dice, para tal fecha la ley entra en vigencia, les pueden quitar la vida, ¿a qué hora del día señalado entra en vigencia la ley? A la medianoche. Escuchen bien. Si dicen en tal fecha, o sea, por ejemplo, de aquí a 45 días entra en vigencia la ley. ¿A qué hora entra en vigencia la ley? A la medianoche. Al llegar a la medianoche es cuando llega la fecha señalada, porque comienza el día. Por eso dice, se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo. El pueblo de Dios, unos en las celdas de las cárceles, otros escondidos, en ignorados escondrijos de bosques, cuevas y montañas. El pueblo de Dios va a estar escondido por todas partes porque les quieren quitar la vida. Y todavía invocan la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados
instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Esa es la liberación. Dice: vosotros tendréis canción, como en noche que se celebra Pascua. No dice que va a ser en la Pascua, dice como en noche que se celebra Pascua. ¿Por qué? Porque la noche de la Pascua fue cuando vino la liberación del pueblo judío. Estaban en Egipto, pero esa noche con la última plaga murieron los primogénitos y los egipcios dijeron: váyanse. Y esa noche fue la noche de la liberación. Vosotros tendréis liberación. Vamos a leerlo. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículos 29 y 30. Dice así: vosotros tendréis canción, cántico, como noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, el fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro, llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Vean la piedra de granizo, no se la pierdan, que ahorita viene. Dios va a oír, va a dejar oír su potente voz y va a bajar su brazo para librar a su pueblo. Sigo leyendo. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Están esperando nomás que se llegue la medianoche para matarlos por todas partes de la tierra. Es un complot para extirparlos en una sola noche. Cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Densas tinieblas. Las tinieblas comienzan en forma misteriosa en la ciudad de Roma. Y usted dice: pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Que la Biblia lo dice. Apocalipsis capítulo 16. Miren lo que dice Apocalipsis 16. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahora, ¿dónde está el trono de la bestia? En el Vaticano. En el Vaticano. Y su reino se cubrió de tinieblas. ¿Dónde está el reino del Vaticano en ese momento? El trono está en Roma, en el Vaticano. Pero ¿dónde está su reino? En toda nación, tribu, lengua y pueblo. Está dominando al mundo entero. Las tinieblas caen en Roma, en el Vaticano. Una nube negra, misteriosa, se cierne y baja sobre el Vaticano. Y luego las tinieblas rápidamente comienzan a extenderse, cubren Italia, cubren Europa, y las tinieblas se extienden y cubren Asia, y cubren América, y cubren Oceanía, y cubren el mundo entero. Densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, dice el conflicto de los siglos, caen sobre la tierra. De vez en cuando un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y envuelve a todos los grupitos en oración que están pidiendo protección de los malvados. Oh, está todo oscuro, pero de pronto una luz como una aureola de color del arco iris aparece en el cielo y los malos la miran espantados, pero ven que la aureola le hace un círculo a torno de cada uno de los que están siendo perseguidos y que ellos quieren matar. El arco iris los protege.
Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. ¡Ja! Ahora se aguantan. Y se está acercando la medianoche. Pero ahora están sorprendidas, espantadas de ver que el mismo arco iris, porque primero tinieblas, y luego un arco iris que rodea a los grupos que están en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios no han visto el arco iris porque están orando, sabiendo que en cualquier momento les cae el plomo. Los van a matar. Y de pronto escuchan una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, levantad vuestras cabezas. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Ven el arco iris. Y cuando ven el arco iris, ya sabemos lo que viene, la liberación. Ya llegó la liberación. Ya el Señor se levantó para protegernos. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban clavan la mirada en el cielo y ven por la fe la gloria del Hijo de Dios, al Hijo del Hombre sentado en su trono que se acerca a la tierra. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. El Hijo pide permiso al Padre para salir del cielo a venir a buscar a los suyos. Esto no es la venida de Cristo. Esto es días antes de su venida. Saben que su venida demora 7 días para bajar del cielo a la tierra. Pero eso no lo voy a ver ahora, ¿ok? Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes, inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán con los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Y ahora escuchen lo que viene, muy interesante. Este es el momento culminante. Dice así: y esto sucede al final de los 1335 días. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. ¿A qué hora? Midnight. Sale el sol a medianoche en todo su esplendor. ¡Wow! Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Señales de su liberación. ¿Saben cuántas son? 7 señales. La primera es el arco iris. La segunda es que sale el sol a medianoche. Pero suceden un montón de otras cosas. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr y comienzan a fluir hacia el lado contrario. ¿Saben lo que está pasando? La tierra se está sacudiendo. Y en lugar de fluir los ríos para donde van normalmente, comienzan a fluir hacia el lado contrario. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Apocalipsis 16, 17. Volvamos a Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz
del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora escuchen cómo lo describe el conflicto de los siglos. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho está. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos de un lado a otro como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota y se hincha como las ondas del mar. Imagínense, la tierra va a parecer un mar, moviéndose de arriba para abajo. La superficie de los continentes se rajan. Los mismos fundamentos de las montañas parecen ceder y se hunden las cordilleras. Desaparecen islas habitadas. No. Yo no voy a estar en Puerto Rico entonces. Ni en Cuba tampoco, ni en República Dominicana. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, San Francisco. Long Beach, Los Ángeles, Nueva York, son tragados por las enfurecidas olas. Tsunami, al mismo tiempo que el terremoto, un terrible tsunami. La grande Babilonia, versículo 19, la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Ahora, aquí no dice que algunas islas van a moverse. Dice que todas las islas desaparecieron. Y los montes no fueron hallados. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. La gran ciudad es Roma. El epicentro de todo esto, donde la ira de Dios se va a descargar, va a ser sobre el trono de la bestia. Allí comienzan las tinieblas y se esparcen, y allí es el epicentro del terremoto que va a sacudir la tierra entera. Y la ciudad de Roma se parte en 3 partes y se hunde en el océano porque es una península. El Vaticano se desploma. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Allí dice, en el versículo 19, el anterior, la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades principales del planeta Tierra se desploman. El terremoto las deja totalmente en ruinas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los edificios suntuosos que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas delante de su vista. Ahora escuchen, los muros de las
cárceles se parten de arriba abajo. El mismo terremoto que hace hundirse a las cordilleras y hace sacudirse la tierra como si fuera ondas del mar, el mismo terremoto hace que se desplomen los muros de las cárceles. Se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Aleluya. Ahí está la liberación. Los que están en la cárcel, se caen los muros, quedan libres. Pero miren lo que sigue. Y los sepulcros se abren. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La resurrección especial o parcial. Déjenme leérselos ahora en el libro primero escrito. Está más cortito que en el conflicto, está más resumido, pero da algunos detalles muy interesantes. Dice así: Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Así que no solo el sol sale a la medianoche, pero también la luna se detiene. Para ver que la luna se detiene van a pasar algunas horas. Porque la luna no la vemos mover. Pero si dentro de una hora la vemos en el mismo lugar y dentro de 2 horas la vemos en el mismo lugar, como todo es tinieblas y oscuridad, y la vemos otra vez en el mismo lugar y no se mueve del cielo, decimos aquí pasó algo. La tierra dejó de dar vuelta. Porque la luna no es la que se mueve, es la tierra la que se mueve. La luna parece salir y dar la vuelta y se mete por el otro lado, pero no es así, la tierra es la que dio la vuelta. La luna se queda en el mismo lugar. En rápida sucesión se producen señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que se entrechocaban unas contra otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo y sacudiendo cielo y tierra. Sobrevino un estruendoso y tremendo terremoto. Se abrieron los sepulcros. Y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, ahora ya nos dice quiénes son los que resucitan, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. La razón por la cual Dios los resucita es porque tienen que estar presentes para escuchar el pacto que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. ¿Quiénes resucitan? Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Hermanos, esto tiene una promesa preciosa. Y el mensaje del tercer ángel contiene esa promesa. Nosotros siempre leemos el mensaje del tercer ángel hasta el versículo 12 y terminamos allí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y decimos, ahí terminó el mensaje del tercer ángel. Pero resulta que hay un versículo más en el mensaje del tercer ángel, el 13. ¿Y qué dice el versículo 13? Y oí, esto es Apocalipsis 14:13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Cuándo es de aquí en adelante? Desde que se comienza a proclamar el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen.
Bienaventurado, hay una bienaventuranza en el mensaje del tercer ángel. Y esa bienaventuranza es para los que mueren de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque todo el que murió en la esperanza del mensaje del tercer ángel no tiene que esperar la venida del Señor para resucitar. Va a resucitar en la resurrección especial durante el tiempo de angustia. ¿Cómo les parece eso? Entonces vale la pena ser adventistas del séptimo día. Tiene una gran promesa. Vamos a resucitar antes. ¿Por qué? Yo les voy a explicar porque esto es como yo lo veo. Cuando una persona se hace adventista, ¿cuál es la esperanza bendita de su corazón? Cuando le hablan de que el Señor viene y que las señales se están cumpliendo y que ya la venida del Señor está cerca. ¿Cuál es la esperanza del corazón de todo verdadero adventista? No solo salvarse, ver la venida del Señor Jesús en vida. Porque todo el que cree este mensaje dice, bueno, ya esto viene. Yo voy a estar vivo para ver la venida del Señor Jesús. Pero se demoró más tiempo. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Como tú moriste confiando en que me ibas a ver venir en gloria, te voy a dar ese privilegio. Te voy a levantar para que veas mi venida. En otras palabras, para poder ver la venida de Cristo uno tiene que estar vivo, porque los muertos no la pueden ver. Y la resurrección de todos los buenos y los redimidos va a ser cuando ya Cristo ha bajado y está en el aire y llama a los muertos a resucitar, pero no lo van a ver viniendo en las nubes del cielo. Para que lo vean venir, para que vean la señal de la nubecita del tamaño de la mitad de la palma de una mano, allá en el este, en la constelación de Orión, y lo vean venir, tienen que resucitar antes que Él venga. Y el Señor les va a conceder el anhelo de su corazón. Todo adventista que muera en esa fe de ver la venida de Cristo, el Señor le va a conceder el deseo de su corazón, ver la venida de Cristo. En otras palabras, hermano, no te preocupes. Si no estás vivo para ver la venida de Cristo, de todos modos la vas a ver porque vas a estar vivo. El Señor te va a resucitar unos días antes. Elena de White dice, en una cita de manuscritos liberados, que en ese tiempo de angustia, cuando venga la liberación, cuando se partan los muros de las cárceles, los hijos de Dios que son libertados, los ángeles, los van a llevar por el aire, porque la tierra va a estar siendo sacudida, pero como un terremoto terrible, como si fueran olas, las montañas hundiéndose, las islas desapareciendo. Los ángeles van a recoger a los que estaban en las cárceles y los van a llevar en los brazos y los van a poner donde están escondidos sus seres queridos que están esperando la venida del Señor, para que esperen juntos la venida del Señor. Así que si las familias quedan separadas en el tiempo de angustia y esparcidas, el Señor las va a juntar otra vez antes que le aparezcan las nubes del cielo. Otra cosa que dice Elena de White es que los ángeles van a llevar en sus brazos a los que resuciten en esa resurrección especial, para que vayan al lugar donde están sus seres amados escondidos, los que están vivos, y juntos esperen la venida del Señor. ¡Wow! Esto es una promesa, pero preciosa, maravillosa, hermano. Que nosotros vamos a poder estar como familias unidos para ver la venida del Señor. Aunque la muerte nos haya separado, si morimos en la fe del mensaje del tercer ángel, vamos a resucitar en esa resurrección especial. Ahora, esa resurrección especial, por favor entiendan, no es todo el que vivió desde 1844 en adelante que resucita. Solo los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel van a resucitar. Claro, Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias y muchos de ellos no conocieron este mensaje. Bautistas, metodistas, pentecostales y otros que murieron. Todos los días muere gente confiando en el Señor, creyendo en Él.
El Señor va a tener misericordia porque no tuvieron la oportunidad de conocer lo que tú y yo conocemos. Ellos van a resucitar, pero van a resucitar en la gran resurrección, porque eso fue lo que ellos esperaban. En la gran resurrección iban a resucitar, el Señor los va a resucitar. Pero los que morimos con la fe de ver la venida de Cristo vivos, nos va a volver a la vida para que la veamos. Pero con una segunda razón. Para que escuchemos el pacto que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. Escuchen lo que dice ahora. Sobrevino un tremendo terremoto, se abrieron los sepulcros y los que habían muerto, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el santo sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo alrededor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras por los aires que caían en la tierra. Y ahora miren lo que sigue. Se escucha la voz de Dios, declarando el día y la hora de la venida de Jesús. En medio de los truenos y fragor, el terremoto y todo, los santos escuchan la voz de Dios que anuncia el día y la hora de la venida de Cristo. Ahora, si va a anunciar el día y la hora, es que no hay más de un mes, y no diría el mes, el día y la hora. Pero si es día y hora es que son días. Son días, no son meses, son días antes de la venida del Señor. Nadie trate de ponerle fecha a la venida de Cristo, ni el día ni la hora. Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero ¿para qué queremos saber el día y la hora si el Señor lo va a anunciar desde el cielo? Ahora, Elena de White dice que los malos no entendieron la voz. Escúchenlo, está aquí en el Conflicto de los Siglos, página 698. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Pero resulta que los impíos no entienden la voz. Ahora voy al libro Eventos de los Últimos Días. Dice así. Esto está en la página 277. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios. Yo sí lo oí en visión cuando Dios proclamaba el día y la hora, pero al salir de la visión no tuve más el recuerdo de esa hora. Los malvados oyeron la voz como de trueno, pero no entendieron lo que dijo la voz. Solo los justos entendieron y reconocieron la voz. Los malvados se figuraron que era el fragor de truenos y de terremoto. Así que los malos escuchan esa voz, pero les parece que son truenos y es el ruido del terremoto y no la entienden. Pero los justos entendemos la voz que da el día y la hora de la venida del Señor. Miren lo que sigue. Es fascinante. Dice así. Aparece en el cielo una mano. Wow, una mano en el cielo. Que sostiene dos tablas de piedra puestas una encima de la otra. La mano abre las tablas.
en la cual se ven los preceptos del Decálogo, inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan claras y distintas que todos pueden leerlas. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. Ahora se dan cuenta que esa ley estaba en vigencia. Y ahora Dios comienza a promulgar esa ley. Escuchen lo que dice. Después de decir que la mano abre las tablas, dice así: se escucha desde el cielo la voz de Dios que proclama el día y la hora de su venida, de la venida de Jesús, y promulga a su pueblo el pacto eterno. Las palabras de Dios resuenan por toda la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar porque sus rostros resplandecen. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios y santificaron su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Primeros Escritos lo describe así, página 285. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el pacto sempiterno a su pueblo, Él pronunciaba una frase y se detenía. Leía el primer mandamiento y se detenía, mientras las palabras del mandamiento retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, Dios se detenía. Y los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Por toda la tierra se escuchaba el grito del pueblo de Dios. Dios decía: yo soy Yahweh tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo decía ¿qué? No, no era amén, amén. ¿Qué era? ¿Así? ¿Así lo van a gritar? Gloria a Dios, aleluya. Al final de cada frase, los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Ahora sí vamos a hacer aleluyas. Cuando Dios decía: no te harás imagen y no te postrarás delante de las imágenes, y su voz resonaba como truenos al final del mandamiento, los santos decían: ahora sí sonó mejor, la tercera lo van a hacer mejor. Y cuando Dios dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dejará sin castigo Jehová al que tomare su nombre en vano, el pueblo respondía: ahora sí, pero todos juntitos, espérense, escúchense uno a otro para decirlo juntos. Ahora viene el cuarto mandamiento. Miren lo que dice aquí. Cuando la bendición se pronunció sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito. Cuidado que no se caiga al techo. Se oye un inmenso grito de victoria. El conflicto de los siglos dice eso. Primeros Escritos dice así: cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado del cuarto mandamiento, resonó un potente grito: victoria sobre la bestia y sobre su imagen. ¿Qué dijeron? Victoria sobre la bestia
y sobre su imagen. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, esto es lo mismo que pasó en el monte Sinaí. Se escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios. Ahora se va a escuchar otra vez. Pero esta vez tú y yo la vamos a escuchar. Y va a sonar como truenos. La tierra se va a sacudir. La tierra se va a tambalear. Los ríos van a dejar de correr. Las montañas van a estar temblando. Pero el pueblo de Dios, con la mirada fija en lo alto, va a escuchar cada frase. Y cuando Dios se detiene al final, el pueblo va a gritar gloria, aleluya. Y tú y yo vamos a estar allí. Ahora, tanto los que murieron en la fe del tercer ángel, guardando el sábado, resucitan, como los que estamos vivos y estaremos entre los redimidos. Pero hay otros que resucitan. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No todos los malos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. No dice todos. ¿Quiénes? Se los leo aquí en el conflicto de los siglos. Los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el santo sábado, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Pero ahora viene el otro grupo, los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo en la cruz. Y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle cuando viene bajando en gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Jesús estaba siendo juzgado, el sumo sacerdote, Caifás, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Hijo de Dios? Y Cristo le contestó: tú lo has dicho, y te digo algo más. Veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria. Él les prometió que lo iban a ver viniendo en las nubes del cielo, para que Anás y Caifás y todos esos desgraciados que hasta juraron en vano y hasta levantaron falso testimonio contra él, el soldado que le dio una bofetada cuando le tapó los ojos y le dijo: adivina quién te golpeó, el otro que le escupió el rostro, y su saliva asquerosa y maloliente le chorrió por las manos de Jesús, pero ni siquiera se la pudo enjugar porque tenía las manos atadas. Miserable, aprovechado, ese va a resucitar. Y va a resucitar el que le puso la corona de espinas, y el otro que agarró el cetro con que se burlaban y se lo quitó de la mano de Cristo y lo comenzó a golpear sobre la corona de espina para que se le clavaran las espinas en la sien. Los que gritaron: a este no, mejor suelta a Barrabás, toditos van a resucitar. Y los que dijeron: crucifícale, crucifícale, toditos van a resucitar. Y los soldados que le atravesaron las manos y los pies con los clavos, y el centurión que le metió una lanza en su costado, los que le traspasaron, todos van a resucitar. Ya no va a tener corona de espinas, ahora va a tener una diadema de gloria.
y lo van a ver venir en las nubes del cielo, porque eso le dijo Jesús a esa gente. Veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, y para verlo venir, tienen que estar vivos antes que Él venga, porque si los resucita ya cuando Él está aquí no lo van a ver venir. Pero Él les dijo, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Los que le traspasaron, pero escucharon que también dice, los más acérrimos perseguidores del pueblo de Dios, los que se ensañaron contra el pueblo de Dios y los mataron, los que les quitaron la vida en este tiempo de angustia antes del decreto, porque muchos mártires va a haber, toditos esos van a estar vivos para ver cómo el Señor los va a recompensar y los van a reconocer, los van a ver cuando están resucitados y van a saber que ellos son los que les quitaron la vida y ahora los ven vivos, gritando gloria, aleluya. Van a huir despavoridos, se van a esconder entre las rocas, le van a pedir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Qué terrible va a ser los que resuciten para vergüenza, dice, y para confusión perpetua. Esa se llama la resurrección parcial o especial. La otra resurrección, la de todos los redimidos, sucede unos días más tarde, cuando Cristo viene en las nubes del cielo y llama a los santos dormidos a la vida, y millones, desde Abel en adelante, todos van a resucitar. Millones de millones, pero esta resurrección son muchos, no son todos. ¿Les quedó claro la resurrección especial? ¿Y la liberación también? ¿Qué causa la liberación del pueblo de Dios? Sí, la fecha es el decreto de muerte, pero ¿qué trae la liberación? La voz de Dios. Cuando Dios dice, hecho está. La tierra se sacude, se parten los sepulcros, el gran terremoto, los muertos resucitan y los vivos somos glorificados. Nuestro rostro brilla como brillara el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Esa es la glorificación de los santos. Primero somos glorificados y luego en la venida de Cristo somos hechos inmortales. ¿Escucharon esa frase? Es muy interesante porque Elena de White la usa en el conflicto de los siglos. Dice ella, a la voz de Dios fueron glorificados y ahora son hechos inmortales. ¿Ok? Eso está en el conflicto de los siglos, un poquito más adelante. A la voz de Dios fueron glorificados y ahora son hechos inmortales en la venida de Cristo, unas páginas más adelante. Son dos eventos distintos. La liberación del pueblo de Dios no es lo mismo que la venida de Cristo. La liberación del pueblo de Dios sucede a la medianoche, al final de los 1335 días. La venida de Cristo, no sabemos el día y la hora, Él la va a anunciar. Así que por favor nadie diga, el pastor Gambetta explicó cuándo va a ser la venida de Cristo y hasta nos dio que van a ser 1335 días. Yo no dije eso. Yo dije lo que dijo Elena de White. Los períodos proféticos del libro de Daniel que se extienden hasta la víspera de la gran consumación, la venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que han de acontecer entonces. Si son períodos proféticos del libro de Daniel, ¿cuáles son los que están en el futuro? Porque los 2300 días ya se cumplieron en 1844. Los 1260 años ya se cumplieron en 1798. Los únicos son los de Daniel 12. Y esos arrojan un caudal de luz sobre el tiempo de tribulación, sobre el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Espero que con esto hayamos entendido la profecía de Daniel, capítulo 12. Y nos trae mucha esperanza,
Porque cuando estemos en medio de esa tribulación y lucha, el saber lo que viene nos va a dar seguridad. El conocer cuánto tiempo falta nos va a dar fuerza para seguir aguardando, para seguir esperando. Por eso dice, bienaventurado el que espere.